La hispanización de América, el castellano y las lenguas indígenas desde 1492. Expositoras: Quispe Macías Cristina, Quispe Macías Patricia, Cruz Apaza Cintia, Bedoya Aramayo Sandra. Este trabajo es perteneciente a la carrera de Lingüística e Idiomas de la materia de Historia Castellana 2 y es el resumen del capítulo 2 del libro Estudios sobre el Español de América 1 del autor Ángel Rosenberg. El proceso de hispanización o castellanización se inicia el 12 de octubre de 1492. Colón llevaba para entrar en contacto con las gentes nuevas dos intérpretes: Rodrigo de Jerez, que había andado al parecer por tierras de Guinea, y Luis de Torres, un judío converso que sabía, según él, hebreo, caldeo y algo de árabe. Ya en la isla de Guanaení, el 14 de octubre, Colón tomó por fuerza 7 indios, con el propósito de llevarlos a Castilla y hacerles aprender el habla. El 2 de noviembre, en la isla de Cuba, envió a uno de ellos junto con 2 intérpretes españoles, provistos de pasaportes y cartas credenciales en latín, para que entregasen al rey de la tierra el mensaje de los reyes católicos. El indio explicó a los otros indios la manera de vivir de los cristianos y cómo eran buena gente. Pronto aprendió Colón las palabras que significaban oro, o que él creía que lo que significaban: tuob, caona, nosai, y enseguida otras: canoa en lugar de almaria, cacique en lugar de reyesuelo, maíz en lugar de panizo. En 1499, Alonso de Ejeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio exploraron la costa de Tierra Firme y recogieron cautivos, entre ellos la india Isabel, que le sirvió luego a Ojeda de intérprete y guía, y con la cual se casó. En 1504, Juan de la Cosa tomó en la costa de Uruba indios prisioneros para lenguas, cuenta Fernández de Oviedo. Los indios cautivos aprendían el español, o los españoles aprendían la lengua indígena. En 1518, Juan Grijalva llevó a Yucatán como intérpretes a 2 indios, Julián Nillo y Melchorejo, cautivados el año anterior por el capitán Francisco Hernández. Recogió además 4 indios que hizo bautizar y con ayuda de Julianillo les sirvieron para entender medianamente con los indios de Tabasco. La mujer indígena fue en este contacto de lenguas colaboradora eficaz. Los españoles que se retiraron de Cumaná y Cubagua ante la rebelión de los indios se llevaron en rehenes a la cacica Doña María. En 1520 volvió el capitán Gonzalo de Ocampo y Doña María fue mediadora de la paz. Legendaria Cibola y Quimbira. Una india llamada Doña María acompañó al padre de las casas en 1521 en su tentativa de evangelización de Cumaná. El padre de las casas, con su comprensión por los aspectos novelescos, cuenta las peripecias de 2 cautivas, una de 18 años y la otra de 40, y un soldado español prisionero de los indios de Cuba, unos 3 o 4 años. Cuando los rescataron, el español apenas sabía hablar castellano y casi todas sus palabras eran en lengua de los indios. El intérprete indio o español representa una primera etapa de la aproximación. Tienen sin duda más importancia las formas estables de la convivencia y de ellas, sobre todo 3: el trabajo, el mestizaje y la catequización. La instrucción real, que son las leyes de Burgos en 1513, recogen las disposiciones anteriores y agregan otras nuevas: llevar a los indios a la instrucción y a la misa, aleccionar a muchachos indígenas en la lectura y escritura, para que instruyan a los demás, y que los caciques y personas principales entreguen sus hijos menores de 13 años a los franciscanos para que éstos les enseñen a leer y los adoctrinen durante 4 años.
En la España de Carlos V y Felipe II, la empresa de catequización era de salvación de almas, por lo cual los españoles procuraban liberarse del mundo religioso y espiritual de los indios, con sus ídolos espantables, sus templos demoníacos, sacrificios sangrientos, canibalismo y poligamias. Al respecto, el fray Bartolomé de Olmedo señalaba: no es justo que por fuerza les hagamos cristianos, pero conquista y cristianización eran una sola misma empresa, por lo cual por una temporada se dieron sermones elocuentes que los interpretaban y traducían para los indios, así como también los comunicaban por lengua de gestos. Fue así que la fundación de la Iglesia en América estuvo a cargo de las órdenes mendicantes, quienes aprendieron las lenguas de los indios para predicarles en sus lenguas y adoctrinarlos. Un gran cambio surgió con la introducción de la imprenta en México en 1539 por el obispo Fray Juan de Zumárraga, padre franciscano que respondía a la misma necesidad evangelizadora, y el impreso mexicano más antiguo que se conoce es una breve y más enjundiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana. También el primer impreso limeño fue una doctrina trilingüe en español, quechua y aymara. De esta manera, los frailes se entregaron afanosamente al trabajo lingüístico y alternaron la labor misionera con la enseñanza de lenguas a otros frailes. Para ello, elaboraron artes, vocabularios, doctrinas, confesionarios y tradujeron evangelios, epístolas, los proverbios, el Eclesiastes, el Kempis, sermones, homilías, vidas de santos, hasta los registros parroquiales y libros de tributos se escribían en lengua indígena. Se ha conservado aún una salmodia cristiana del padre Sahagún en lengua mexicana, para que canten los indios en los areitos que hacen en las iglesias, dice el título, y se escribieron y se presentaron autos sacramentales adaptados a la mentalidad indígena, con ángeles, pastores y reyes magos que hablaban en náhuatl, en el Perú en quechua. Es así como la mayoría de los monjes en la Nueva España aprendieron náhuatl, mixteco, zapoteco, huasteco, chontal, otomi, totonaco, tarasco y más. Los dominicos se entregaron a esa labor estimulados por su papa Pío V. Entre los agustinos fue obligatorio el estudio de las lenguas y la congregación practicaba en México 10 lenguas distintas. Por otra parte, los franciscanos tuvieron un grupo de lingüistas notables. Se dice que el padre Fray Andrés de Olmos predicaba en 10 lenguas por lo menos y dejó gramáticas del totonaco, del tepeúa, del huasteco y del náhuatl, esta última considerada la mejor de su tiempo. La diversidad fonética de las lenguas, el extremo fraccionamiento lingüístico y dialectal hizo que esta tarea sea realmente dramática, por lo que vieron adoptar una lengua auxiliar que se convirtió en una especie de lengua franca, la cual fue el náhuatl. Por otra parte, lo mismo pasaba en Perú. En 1560, el fray Domingo de Santos Tomás publica sus 2 obras, Lexicón o Vocabulario de la Lengua General de Perú, Gramática o Arte de la Lengua General de los Indios de los Reinos del Perú. Eso en Valladolid en 1560. Felipe II consagra el término en su Real Cédula del 19 de septiembre y ordena que en las universidades de Lima y México y en las ciudades donde había real audiencias se establecieran cátedras de la lengua general de los indios, por lo cual los monjes se entregaron a la difusión de la lengua general. En 1584 el náhuatl se hablaba desde Zacatecas hasta Nicaragua. También el quechua alcanzó su mayor expansión bajo la dominación española. El Concilio Limeño de 1583 mandó a que los indios se les instruyese en el idioma nativo.
sin compelerlos al nuestro, y se ordenaran las oraciones y el catecismo en la lengua general del Cusco y en Aymara. Este último fue perdiendo su carácter de lengua general y a sus expensas y de otras lenguas se difundió el quechua por diversas partes de Perú. Lo mismo pasó con la lengua muisca o chibcha de la meseta de Colombia en 1619, cuando se publicó en Madrid la gramática en lengua general del nuevo reino llamado Mosca, de Fray Bernardo de Lugo, y más tarde con el tupiguaraní de las misiones jesuíticas, convertido en la lengua general del Paraguay. En 1523, el fray Padre de Gante fundó una escuela para niños indígenas en Texcoco, por lo que se le considera el fundador de la instrucción escolar en América. Luego, en México, la escuela de San José de Belén de los Naturales, a la que acudieron los hijos de los principales señores. A él se debe también la gran escuela de San Francisco de México, que llegó a reunir 1000 alumnos. Antes de que hubiera colegios para españoles, los franciscanos fundaron en la Nueva España el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde se enseñaban las artes liberales, empezando por la gramática. En latín aprendían retórica, poética, lógica filosófica, luego también medicina. El colegio fracasó en la misión de promover un sacerdocio indígena, pero 10 buenos latinistas mexicanos, auxiliares de sacerdotes y de frailes, que componían oraciones y hexámetros y pentámetros latinos. Los indígenas aprendían el latín y ya que se encontraban fascinados con esta lengua considerada culta, demostrando así su capacidad de aprendizaje de un nuevo idioma. Sin embargo, no era provechoso, puesto que solo les servía para leer obras clásicas o para comunicarse con los religiosos. Los niños indígenas eran quienes mejor aprendían a escribir en latín y en romance. Durante esta época en México se distinguen 2 textos traducidos por notables indígenas. El primero por el maestro Pablo Nazario, quien tradujo del latín al náhuatl algunas epístolas y evangelios. La segunda corresponde a un libro sobre hierbas medicinales y es traducida del náhuatl al latín por Juan Badiano. La capacidad y la sabiduría de estos 2 indígenas enaltecieron sus razas y sus culturas. En la región del Cusco también se destacaban 2 personajes que estudiaban letras latinas. Tal es el caso del inca Garcilaso de la Vega y el indio Felipe Inca. Ambos representaban al mestizaje. A principios del siglo XVII, el latín era difundido como parte de la instrucción religiosa en colegios y conventos por toda América. Sin duda, este idioma se hallaba en pleno auge ya que gozaba de prestigio, tanto así que en la Nueva Granada más de 40 jóvenes que habían sido instruidos en latín podían leer y escribir en este idioma, además de oficiar misas, cantar y rezar, tanto en castellano como en su propia lengua. Por consiguiente, la difusión del español en América, desempeñado por los religiosos, se encontraba limitado debido a que los misioneros eran muy pocos en la Nueva España, pues contaban solamente con 380 franciscanos, 210 dominicos y 212 agustinos. En 1536, la corona española instruye al virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, el adoctrinamiento de los pueblos indígenas, recomendando a los religiosos y eclesiásticos que aprendieran y estudiaran las lenguas indígenas, con el fin de facilitar el aprendizaje y enseñanza a los niños españoles, para que después desempeñen cargos públicos o se dediquen al sacerdocio, y de esta manera dar continuidad a la hispanización en América. La castellanización en América se da gracias al mestizaje. Carlos III envió muchos maestros para fundar escuelas y enseñar de forma rápida el español a los indígenas, fracasando inminentemente. El método del mestizaje, donde la madre enseña al hijo su idioma indígena y el padre el español, logra la castellanización rápida en el nuevo continente. Los hijos de los españoles e indígenas se convirtieron en los mejores intérpretes y maestros,
Tal es el caso del Inca Garcilaso, tendiéndose así un nuevo puente entre las ciudades españolas y repúblicas indígenas. El uso del castellano se ha convertido en un estigmatizante social. Si solamente hablas la lengua indígena, eres un indio puro. Si hablas el español, dependiendo del dominio del uso, puedes llegar a rozarte con las altas esferas. La lengua indígena fue incómoda para el nativo, pues no le permitía integrarse ni defenderse en la sociedad. En 1928 se logra entender que para tener éxito en la enseñanza del castellano se debía hacer escuelas en el mismo idioma nativo, es decir, paradójicamente se logra la castellanización en el propio idioma indígena. Desde el siglo XIX, millones de personas del mundo entero han adquirido la lengua española y los idiomas indígenas vigentes aún siguen en proceso de castellanización. No solo está hispanizada América, sino está convirtiéndose hoy en el más poderoso campo de hispanización del mundo entero.